Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios y desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio. Visítenos en bellmanasamblea.org. Oh Dios, poderoso Dios. Dios es poderoso. No los puedo ver muy bien, no los puedo ver en HD porque se me rompieron mis glasses. Así que lo estoy viendo en formato blanco y negro. Ahora me parecen todos lindos. Tío. Claro, ahora te eran hermosos. Es un chiste, es un placer. Tenemos casa llena casi, ¿eh? Un aplauso, gloria a Dios que estamos juntos. Bienvenidos a la casa del Señor. Dios es poderoso. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, vos sos poderoso, Padre. La Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, ayuda a nuestra fe. Señor, a veces frente a la dificultad, frente al problema, Señor, nos olvidamos de cuán grandes obras has hecho. Señor, como nos has hablado el domingo, Dios, si vos te ocupás de tantas cosas, ¿cómo no te vas a ocupar de cada uno de nosotros, Señor? Padre, en el nombre de Jesús yo oro por aquellos que están con ansiedad, por aquellos que todavía están en angustia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga paz, traiga consuelo, traiga fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, que es como espada, como fuego, encienda nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, trae consuelo, trae paz, trae fortaleza en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, aquellos hermanos, hermanas que andan angustiados, que están tristes, que están con preguntas, cuestionándose de diferentes cosas. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, porque vos sos poderoso, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acá hay lugar, acá adelante, en la primera fila. Si quieren estar cerca mío, pueden sentarse. Acá adelante, los muchachos allá. No sé quiénes son porque no tengo los lentes puestos, así que... Pero bueno, acá hay lugar, muchachos. Pueden sentarse. Sentí hacer esta oración, hermanos, porque no sé, la hice para algunos. Confíe en el Señor. Confía en Él y Él hará. Entonces camine confiado. Hágase esa pregunta. ¿Usted puede agregarse un codo a su estatura? No. Así que se va a quedar a esa estatura que tiene, hermano. Hermana, no va puede ponerse tacones, pero no va a pasar nada. Así que confíe, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Tenga paz. No escucho un amén. Tenga paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos, hoy llegamos a nuestro último capítulo de las parábolas del reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuánto hemos aprendido tantos con las parábolas? El Señor nos ha hablado de una manera tremenda, así que los que estuvieron presentes, los que nos escucharon por Spotify o por los que nos vieron por la hermana Teresa, todos se enteraron de lo que hablamos. Yo quiero tener el brazo que tiene Teresa. 40 minutos sin moverse. Te voy a regalar algo para Navidad que te va a ayudar, ¿eh? Hay que ver qué ejercicio hace, ¿no? Tocale el brazo después. Yo sí lo toqué. Wow, es un músculo, ¿eh? Pobre Alfredo.
Es verdad. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 52. Y el Señor cierra este grupo de 7 parábolas con esta que vamos a leer ahora. Siguen las parábolas, pero recuerdan que estas son 7 parábolas que nos hablan del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios entre tanto que Él fue y vuelve. En ese entre tanto el reino de los cielos se manifiesta y se está manifestando hoy en estos días entre nosotros, y hasta que Él vuelva se va a manifestar con toda su gloria. Pero vamos a leer estos últimos versículos, versículo 47 al 52, dice así. ¿Lo tienen? También el reino del cielo es como una red para pescar. ¿A cuánto le gusta pescar? Uno. ¿A quién más le gusta pescar? Levanten la mano, ¿eh? Yo he ido a pescar y lo único que me traje fue un resfrío. No soy bueno pescando, pero bueno. Pesqué un resfrío. Claro, pesqué un resfrío. Exacto, ese es el chiste. Versículo 48. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron hasta la orilla y se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Perdón, lo quería leer así porque era como... ¿no? Te vas a quemar en el infierno. Esta parábola tiene algo de parecido con la cizaña y el trigo. ¿Se acuerdan la parábola de la cizaña y el trigo? Sí, tiene algo, es bastante similar lo que nos habla el Señor acá. ¿Qué pasaba con la cizaña y el trigo? ¿Qué crecía entre el trigo? La cizaña, y era muy parecida, es muy parecida a la cizaña del trigo. ¿Y cuándo iban a separar la cizaña del trigo? Al final, como sucede ahora con los peces buenos y los peces malos, ¿no? En este caso está hablando de peces donde la red pescó peces de toda clase, buenos y malos, y no se les separó, en 2 categorías, pero lo hicieron al final. Una vez que sacaron todos los peces del agua, ahí lo empezaron a separar en 2 categorías. Y el Señor dice, y así será el fin de la era. ¿Sí? Y esta frase aparece en las 2 parábolas, tanto en las del trigo y la cizaña, como en la parábola de la red. Y también aparecen los ángeles, que solo Dios va a separar lo bueno de lo malo. ¿Sí? El feo del malo. El feo del lindo, perdón. Así que quédese tranquilo, hermano, tiene tiempo para estar todavía entre nosotros. No, mentira. Y acá el Señor Jesús nos está hablando de la red. Y para entender esta parábola me gustaría como bucear en cómo se pescaba en aquel tiempo, ¿no? Y traje algunas fotitos que vamos a ir pasando. Primero voy a pedir la foto 1. Sí, ahí está bien, Sammy. Sammy está con nosotros ahí detrás. Démosle un aplauso a Sammy. Y habían 2 tipos de redes que se usaban en aquel tiempo. Una era esta, una red circular, redonda, donde el pescador tiraba esa red, y eso tiene como un peso a los costados, donde se iba hasta el fondo y esperaban que los peces Y en Argentina tenemos algo que es así circular, que existe en medio mundo. Porque es redondo, es la mitad del mundo, no se preocuparon por el nombre. Vamos a la foto número 2. Tengo otra foto, ¿no ven? Ahí una vez que la tiran, el pescador agarra todos los peces y los sacan. ¿Sí? Esa es una red se ataba y se tiraba y iba hasta el fondo del agua, esperaban que los peces se junten ahí y después la levantaban y sacaban todos los peces. Y esto de parte del pescador, del pescador, tenía que tener una buena visión. O sea, yo no podría ir ahora porque no tengo buena visión. Entonces el pescador tendría que pararse ahí y ver dónde están cardúmenes, se dice, ¿no? Dónde están los cardúmenes, o sea, dónde están todos los peces, para tirarlo ahí, dejar que caiga y vuelvan los peces y después
papita para el loro. ¿Sí? Vamos a la foto número 3, creo, a ver. Ahí está, algo así era. Y quedaban colgados de esa forma. Está bueno, ¿no? Ese es el circular que usaban antes. Entonces el pescador tiene que ser paciente, el pescador tiene que estar atento, el pescador tiene que estar despierto, el pescador tiene que tener buenos reflejos para tirar la red y sacar algunos peces. Esa es una forma. Después tenemos la otra forma que se usaba antes, que es la famosa red barredera, se le dice. No sé cómo la conoce, seguramente la van a ver en la siguiente foto, la foto número 4. Ahí está, ya la van a ver con más. Pero todo eso que ven ahí es una red que va barriendo el mar o el lago o lo que sea. ¿Conocen esa red? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando iba a vacacionar a la playa en Argentina, en un momento iba cayendo el sol y nos quedábamos hasta las 10 de la noche en la playa. Y cuando caía el sol, venían los pescadores, como ya quedaba poca gente en la playa o en la playa, para que y entraban y se separaban y arrastraban la red por toda el agua para agarrar los peces. Esta red que ellos usaban tenía unos 300 metros de largo aproximadamente, sí, bastante grande, y colgando verticalmente hasta unos 8 metros, o sea, unos 25 pies colgando y unos 1000 pies de largo, ¿sí? Era grande y ellos la usaban para pescar. Entonces es interesante, siempre que hemos visto que el Señor Jesús hablaba en parábolas, estaba hablando con cosas que la gente conocía. Entonces digo, ¿cómo le puedo hablar a los hermanos de pesca si nadie sabe lo que es pesca? Como yo no sé mucho, entonces tuve que presentarte las redes para que, a esto se refería el Señor. Sí, a esto. Precisamente a esta red se refería el Señor. No la circular, sino cuando el Señor hablaba de la red, se refería a esta red. Sí, yo le mostré las dos formas que se pescaban, pero el Señor se refería, a esta red, que esa tenía toda una línea, ¿no? Y esta es bastante nueva, pero la más antigua tenía como unos corchos arriba para que eso flote y unas pesas abajo. Entonces eso mantenía flotando, iban pasando, iban atrapando, los peces. Vamos a la imagen 4 y 5. A la 4 primero. A la 5, perdón. Así, algo así eran. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Algo así era la red. Entonces, había dos formas de hacerlo. O lo enganchaban en 2 barcas y se metían al lago y tiraban la red, se abraba. O si no, la otra cosa que hacían era que entraban caminando en la forma que podían y después la iban tirando desde la playa. ¡Boom! ¡Boom! A ver la siguiente imagen. Ahí está, otra más. Ahí está con las barquitas. Esa, ahí va. ¿Lo ven? Hacían algo así. ¿Sí? Y ahí entonces, ahí sacaban lo que sacaban, ¿no? La llave del auto que perdiste, la dentadura de la abuela, sacaban todo ahí. Que se tiró a nadar y quedó todo ahí. Entonces pasaba la red y sacaba todo. ¿Se entiende? Pasaba la red y juntaba todo. Lo van agarrando, juntaba todo. O sea, no importa lo que era. Pato, gallareta, todo. Todo lo que estaba ahí abajo lo juntaban. Hasta la suegra venía ahí abajo. Todo. Está por venir mi suegra. Señor, guárdame, Padre. Ten misericordia de mi vida. Entonces esto se arrastraba sobre la tierra, iba juntando todo. Y un dato interesante de esto es que una vez que los separaban, ¿cuántos conocen la banda cristiana Pescado Vivo? ¿La conoce? ¿Quién la conoce esa banda cristiana? Bien, vamos. Eso es de los míos. Bueno, es una banda colombiana, bastante viejita. Es nueva, quiero decir. Gracias. Por eso Roge es el mejor, ¿eh? Grande, Roge. Un aplauso para Rogelio. Mañana me va a invitar a almorzar, me dijo. Después el domingo le cuento cómo nos fue.
Bueno, en fin, un dato interesante es que cuando tenían que conservar los peces, como no tenía, a veces lo hacían con sal, y otras veces separaban los peces en canastas térmicas, sería con, no térmicas, sino, ¿cómo es para que el agua no se vaya? Sí, térmicas, impermeable, ahí está, gracias. Canastas impermeables, ponían los peces así ahí y los guardaban vivos, ¿sí? Porque no había otra forma de transportarlo frescos. Entonces lo guardaban ahí vivos por un tiempo determinado, para una cierta distancia, y ellos no llamaban pescado fresco, sino que lo llamaban en Israel dagjai, que eso significa pescado vivo. Es fresco. Y el cristiano anda fresco en la vida, no anda angustiado, anda fresco. Como una lechuga, fresco. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? El Señor se refiere a esta red. Y tenemos dos grandes lecciones que el Señor nos enseña como iglesia. Y quiero que preste atención. La red, como ustedes los ven ahí, no selecciona los peces. La red no selecciona los peces. La red pasa y junta, y junta, y junta, y junta, y junta. Junta basura, pero junta todo, peces, todo. Entonces, el Señor nos viene hablando en este tiempo que la iglesia es el instrumento del reino de Dios. Que el reino, cuando el Señor Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿a qué se refiere? El reino de los cielos, hay destellos del reino de Dios. El destello del reino de Dios es obviamente el mensaje de salvación, las buenas nuevas, porque mi mensaje es del reino de los cielos, no es un mensaje de este mundo. Segundo, cuando hay paz. Tercero es cuando hay amor. Tercero es cuando hay amor al prójimo. Tercero, cuando hay perdón, cuando hay restauración, cuando hay consuelo. Esos son destellos del reino de Dios. Entonces, la iglesia es el instrumento del reino de Dios en la tierra. Entonces, la iglesia no tiene que ser discriminatoria. Porque la iglesia es esta red que junta todo. 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 Y cuando es todo, es todo. Así que deja de renegar del hermano que está al lado tuyo. Porque van a venir peores y mejores, pero es todo. La actitud de la iglesia es pasar la red. Es predicar el evangelio. No es seleccionar a quien le predico, no. Es predicar. Es dar testimonio de. Entonces, la iglesia no puede ser discriminatoria, sino que tiene que ser una mezcla de toda clase de personas. Y alguien dijo que la iglesia es una mezcla de personas buenas y malas, útiles y no tan útiles. Decía otra palabra más fuerte y no me animé a ponerla. Hay de todo en la iglesia. Yo me acuerdo una vez en el high school me estaba portando divinamente bien. No, mentira, no me estaba. Y mi maestro de economía sabía que era hijo de pastor y toda la mar en coche y toda la... Y me dice, Fritz, yes. Me miró así seco y me dice, hay de todo en la viña del Señor. Y yo lo miré y le digo, y sí. Y me mira así, despectivo, y sí, y está usted. Y sigue enseñando la clase. Y hay de todo en la viña del Señor, porque la red va pasando. Por eso cada uno debe velar por su salvación. Por eso todo lo que estamos en esa red, pasándola, la iglesia, predicando el evangelio, cada uno tiene convicción de sus pecados. Yo no soy juez de mi hermano. Yo soy hermano de mi hermano. Entonces,
Hay dos clases de iglesia. En los tiempos, a través del tiempo se va perdiendo lo que el Señor nos va enseñando y se van conformando dos clases de iglesia. Uno es la exclusiva y la otra es la inclusiva. La exclusiva dice que la iglesia solo es para los buenos. Yo no puedo ir a la iglesia porque ahí son todos buenos. ¿Somos todos buenos en la iglesia? Ah, qué buena que hay gente honesta. Para los que son consagrados, para los que son diferentes al mundo, para eso es la iglesia, ¿no? Y es interesante este punto de vista porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos enseña y hay algo que el Señor Jesús nos pregunta en Mateo 7:1, donde dice: ¿quién es el que va a juzgar cuando se nos ha dicho que no juzguemos? Entonces, juzgar es discriminar, quién sí, quién no. El Señor Jesús dijo: no juzguéis, porque solo hay un justo, y ese es el Señor. Entonces, a nosotros a veces nos cuesta entender esto, porque en realidad la iglesia es inclusiva, con todo lo que eso la palabra requiere y cómo la han manchado en este tiempo el progresismo, etcétera, 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 ¿no? Porque el enemigo se encarga de manchar palabras y significados. Pero la iglesia es inclusiva, porque la iglesia debe estar abierta a todo el mundo. Es como esta red que pasa y no discrimina a nadie, que predico el evangelio a toda criatura, a toda persona, buena, mala, útil, no tan útil. El evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser enseñado. Y mi función como hermano en la fe es amar al prójimo. ¿Por qué el Señor hizo tanto hincapié en amar al prójimo? Y porque hay de todo en la red. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero es la iglesia de Cristo. Segundo, lo que nos enseña es que el separar no es obra del hombre, sino de Dios. Dios es el que separa. Mi fin es predicar el evangelio a toda, ¿qué? Criatura, sin juzgar, sin separar y dejándole la labor a Dios en el momento indicado. Dice el versículo 42 que recién leímos: los malos los arrojará en el horno de fuego. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y es lo mismo que nos dice en la parábola de la simiente y la cizaña. El malo va a ser juzgado y el malo va a ser tirado al fuego. Punto. El pecador. Porque podemos ser parte de una comunidad cristiana o una comunidad de fe, pero mi corazón sigue estando lejos del Señor. Y el único que ve eso es nuestro Padre. Yo no puedo juzgar o no juzgar quién es más santo que el otro. No es mi fin. Mi fin es amar y predicar el evangelio. Entonces, nos está hablando que el juicio viene, que la separación se va a hacer, que vamos a caer todos en la playa y tic, tic, de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces podemos ver que el mundo puede ser un gran océano que se va pasando la red, que se va predicando y va amontonándose todo ahí. La predicación del evangelio. Tenemos que predicar el evangelio, hermano. Deje de pensar, porque uno a veces piensa antes, ¿verdad? Uno a veces dice: no, él no me va a escuchar. O esta persona no creo que venga a la iglesia. No es el tipo de persona que va a la iglesia. ¿Y vos quién sos para decir si es tipo o no? A veces nos ponemos en un estado de juzgar cuando el Señor nos llamó a predicar. Todos necesitan el evangelio de Cristo. Todos necesitan que conocer el mensaje de salvación. Todos necesitan el perdón de pecados. Toda nuestra labor es predicar a grandes, a niños, llevándolo al arrepentimiento de sus pecados y que se bauticen. ¿Saben qué? Hay niños que se están yendo a una eternidad sin el Señor. Niños.
No es que, tienen tiempo hasta los 12 años. No. Si usted no le predica a su hijo de 8 años, se va a ir al infierno. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo el Señor Jesús, dejen que los niños vengan a mí? Porque los niños se pueden apartar de Él. Porque los niños pueden perderse. Porque los niños pueden quemarse en el infierno por sus pecados. Yo me acuerdo cuando eso era una preocupación en mi corazón y mi sobrino no tenía al Señor Jesús en su vida. Y a los 6, 7 años se quedó a dormir en casa y a él le encantaban los superhéroes, ¿no? Spider-Man, Capitán América y todos esos superhéroes. Entonces una vez se quedó a dormir en casa y le digo, y te acostó conmigo y me dice, Bautista se llama. Mi hermano alejado del Señor le puso Bautista Samuel. You know. Y me acuerdo ahí en la cama, le digo, ¿vos sabés que hay un superhéroe más grande que todos? ¿Sí? 6 años. Y ese superhéroe se llama Jesús. Y ahí le prediqué. ¿Y es real? Sí, claro que es real. ¿Y querés aceptarlo en tu corazón? Y bueno, lo aceptó al Señor. Mi hermano no iba a la iglesia, mi hermano apartado del Señor, pero él aceptó al Señor en su corazón. Y yo me quedé en paz. Y hoy mi sobrino ya está de novio. Pero es un evangelista. Está en la iglesia predicando 22 años. 21, 22. La pucha que estoy viejo, che. Prediqué cuando tenía 6, ahora tiene 22. Bueno, yo tenía 15 en ese momento. La red. Son tan inocentes los niños. Sí, la verdad que sí, pero nacieron en pecado y necesitan a Cristo. Por eso la iglesia tiene que despertar del sueño. Tenés que despertar del sueño. Tenés que despertarte porque la red va pasando y el evangelio tiene que ser predicando. Y a veces te angustiás porque falta el dinero y te angustiás porque el likes y te angustiás por esto y te angustiás por lo otro y te angustiás por esto y el evangelio y el reino sufre violencia y el mundo se está cayendo a pedazos y la gente necesita de Cristo porque la salvación y la eternidad están en juego. Y no me paro para juzgar, tengo que pararme para predicar del evangelio. Entonces, la realidad del castigo es la misma en ambas parábolas. El juicio viene. Dice Romanos 10, 14 al 15. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irán o cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Tengo los pies lindos. ¿Escuchaste? ¿Cómo van a ser salvos si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie les habla? Ser cristiano es creer y confesar. Más arriba, Romanos dice que si confesares con tu boca, ¿no? Y cuando Pablo le escribe a los romanos, no está hablando de la oración de fe. Está hablando de predicar el evangelio. Porque el que cree, confiesa. El que cree, predica. Tenés que venir conmigo a la iglesia. Porque ahí vas a encontrar salvación. Ahí vas a encontrar liberación. Cristo venció la muerte. Él vive en mi corazón. ¡Wow! Y Él está presente en mi vida. Y aunque venga muerte y aunque venga angustia, hay consuelo porque Él me ha dado su Espíritu Santo. Creemos y testificamos. El creer supone testificar ante los demás. No es suficiente que Dios sepa de qué parte estamos. ¿Se entiende?
No es suficiente que Dios sepa de qué lado estás, sino que hace falta que también lo sepan los que te rodean. ¿De qué lado estás? Los que te rodean tienen que saber que sos parte de un reino incorruptible, de un reino eterno, que hay salvación, que hay esperanza, de que estás a tiempo para encontrar salvación y perdón de pecados. Me encantan unos chicos que están en Inglaterra, que están predicando en las esquinas y están predicando y los insultan y los pelean, los saca la policía, vuelven a predicar. Es necesario que todos sean salvos. Es necesario predicar el evangelio. Y el Señor Jesús termina con estas palabras. Mirá lo que dice el versículo 51. ¿Entienden? ¿Entienden? Eso pregunta el Señor. ¿Entienden estas cosas? Está bien si entienden, sí, claro que sí, menos mal. ¿Cuánta gente hispana conoces? ¿Cómo podés caminar tan seguro con el ICE? Perdón que lo nombre, pero es una realidad que está pasando en esta ciudad. ¿Cómo podés estar tan bien con la falta de dinero? ¿Cómo podés tener tanta paz? ¿Cómo podés tener? Porque el reino de los cielos está en mi vida. Porque de lo que vivo predico. Porque este lugar no está lleno. Si ay pastor, por donde veo hay angustia, hay necesidad. ¿Y qué haces que no les predicas? Pero no sé si van a venir a la iglesia. ¿Y vos quién sos para decir si sabe o no sabe? Eso sería, yo paso la red. Yo tengo que predicar. Yo soy uno de esos hombres que está pasando la red. La iglesia es esa red que tiene que juntar y juntar. El evangelio debe ser predicado. Entonces, cuando el Señor termina de hablar todas estas 7 parábolas del capítulo 13, y aquellos que se perdieron las otras parábolas las pueden escuchar en nuestro podcast de la iglesia, que están todas ahí. Dice versículo 51, ¿entienden todas estas cosas? Y ustedes dijeron, ellos también dijeron sí. Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito de joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Digo, ¿qué significa? ¿Por qué lo pone como conclusión a esto, no? Ellos habían entendido. Mucho, poco, algo habían entendido. Podemos decir que nosotros también entendemos lo que es el reino de Dios. Si se olvidaron de algo, lo pueden volver a escuchar en nuestro podcast de la iglesia en Spotify. Hay que hacerle publicidad a la iglesia, si no, son las cosas que tenemos, tienen que saber ustedes. Entonces Jesús le empieza a hablar esta parábola, esta última o este ejemplo de un escriba con conocimiento en el reino de los cielos. Porque los escribas y los fariseos tenían conocimiento de la ley, pero era la mitad, no lo tenían completo. Es como que vos tenés un conocimiento vago de Dios, después venís a Cristo y se te abre la cabeza como un libro. Wow, ahora entiendo. No significa que lo que tenías era malo. Eso es lo que dice el Señor Jesús acá. Jesús dice en otras palabras, y anoté esta paráfrasis que es interesante: un escriba o alguien que sabe llega a mí después de haber pasado toda su vida estudiando los mandamientos y la ley. Ese conocimiento previo le ayuda a comprender mejor. Pero cuando reciben mi enseñanza, no solo entienden lo que ya sabían, sino que todo lo que conocían antes cobra un nuevo sentido a la luz de lo que yo les he enseñado hoy. Luz trae más luz. Cuando uno se va acercando al Señor, tiene más entendimiento. Entonces, todos hemos venido acá con un don. Al don pirulero, ¿no?
Cada uno de nosotros venimos con un don, con un talento, con algo, con alguna capacidad. Algunos son empresarios, otros son futbolistas como yo. Algunos son emprendedores, algunos son abogados, algunos vinieron con conocimiento previo al Señor. Y lo que el Señor nos está diciendo acá y nos que está enseñando es que Jesús no pide que renuncies a nada de eso. A veces muchos pensamos que cuando me entrego al Señor Jesús y vengo a Él, tengo que renunciar a todo y enfocarme solamente en lo religioso. Miren, voy a ir en contra de mí mismo. A veces pensamos que el propósito es ser el diácono de la iglesia, o el propósito es ser un líder de la iglesia, o el propósito es ser lo que sea. Y renunciamos a nuestra empresa, a esto, a lo que yo soy, que tenía previo a Cristo. Es otra cosa si el Señor te llama, totalmente diferente. Pero lo que quiero aclararte es, por ejemplo, un científico o alguien que tiene esos conocimientos y se acerca al Señor, no tiene que dejar su conocimiento, sino usarlo para servir a Cristo. Un empresario no tiene que renunciar a su profesión, sino hacerlo como cristiano. El que canta, el que baila, el que actúa o pinta. ¿Cuántos son buenos pintando? Pinta la cerca. ¿Se acuerdan de esa? Pinta la cerca. Bueno, en fin. El que canta, baila, actúa, pinta, todos esos conocimientos que puedo tener previo de mío, no tenés que abandonar tu arte. No tenés que abandonarlo para sentarte en una silla y escuchar de Dios. No abandones tu arte. No abandones lo que sabes hacer. Porque el reino de Dios ahora está en tu vida. ¿Y qué significa esto? Que el deportista no tiene por qué renunciar a su deporte, sino que tiene que practicarlo como cristiano. Como Messi. No, Cristiano Ronaldo. Y esto entendemos que Jesús no vino a vaciarte la vida, sino que Jesús vino a llenarte la vida, a darte vida, a explotar lo que ya tenés, a hacerlo más fructífero, a hacerlo más grande. El reino de Dios vino para que hagas crecer lo que ya tenés. No a sacarte, sino a darte, a agrandarlo, a darte más. Es esto de que el mundo necesita de Cristo. Y vos lo vas a alcanzar a través de tu ministerio, de la empresa, siendo abogado, siendo carpintero, siendo constructor, siendo cantante, siendo pintor, siendo lo que seas. Dios va a multiplicar lo que ya tenés, fotógrafo, lo que sea. Es el reino de los cielos, es la red que va pasando. Entonces tenemos que entender que Jesús termina con esto. Este es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no te vacía, sino te complementa y te llena. Eso termina, es increíble. O sea, cuando vos tenés un conocimiento vago, el reino de los cielos aparece en tu vida y ¡pum! Estamos teniendo café con el pastor los jueves para los nuevos. Así que si vos sos nuevo, hace menos de 6 meses que venís y no te veo los jueves a las 7 de la tarde, pero algunos hermanos me dicen, pastor, estoy entendiendo cosas que no sabía. Y están encontrando libertad. Porque el reino de Dios vino a llenar, no a vaciar. El reino de Dios viene a darte vida, no a sacarte la vida. Algunos son esclavos de la religión. Y yo renuncié a mi empresa porque el dinero es pecado, pastor. ¿Así? Y yo renuncié a esto porque yo renuncié y vivís una vida amargada como cristiano. Dios no vino a sacarte nada, Dios vino a darte, a hacer fluir aún más lo que tenés. Por eso uno viene con un conocimiento, uno viene con algo. Obviamente uno muere, vos tenés que morir para creer.
Pero Dios te llena y el reino de Dios te da más. Y el reino de Dios te lleva a expandirte, a que el mensaje corra, a que el mensaje llegue. ¿Cuántos necesitan de Cristo en tu sociedad? ¿Cuántos necesitan de Cristo en tu barrio? ¿Cuántos necesitan de Cristo en tu zona? El mensaje lo tenés vos. Decí conmigo, yo tengo el mensaje. No te inhibas. No te tires a menos. Porque a veces tenemos una falsa humildad que uno dice, bueno, sí, todo para la gloria del Señor. Y el Señor te quiere levantar. Y el Señor no es que te levanta porque decís toda la gloria para el Señor. El Señor te levanta porque te ama. Él te ha dado su reino porque te ama. Él nos ha hecho parte de su reino porque nos ama. Y en tu trabajo, ¿cuántos están yendo al infierno? A una eternidad sin Jesús. Todos, la mitad. Pero vos tenés que pasar la red. No tenés que pensar, no sé si me va a escuchar. Tenés que pasar la red. Y experimentando el poder del reino vas a experimentar llenura. Vas a sentirte completo. Vas a sentirte lleno. Y vas a tener tu empresa y tu compañía. Y es increíble lo que hace Chick-fil-A, ¿no? Cierra los domingos. El día que más se puede vender, lo cierran. Oh. El dueño de eso entendió todo. Porque Dios no vino a sacar, Dios vino a darte más. Cuando vos entendés el secreto del reino, que mejor cosa es dar que recibir, vas a vivir en abundancia, vas a vivir en plenitud, vas a vivir lleno, completo, no solo en lo material, sino en el corazón, en tu vida, saciado, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo vos me hacés vivir confiado. Aunque ande rodeado de leones, aunque ande rodeado, yo estaré seguro. Porque debajo de sus alas estoy, porque el reino de los cielos es real y puedo predicar a Cristo y puedo hablar de Cristo. Y Él va a proveer, Él va a hacer. Por eso, hermano, tiene que tener paz, tranquilidad, porque eso es parte de un reino. Esta tarde, noche, quiero invitarte a que te pongas en pie un momento. Ahora quiero que pienses en algún amigo, conocido, familia que no tiene a Cristo en su vida. Pensá en alguien, cerrá tus ojos y pensá en alguien. Pensá en alguien, cerrá tus ojos. ¿Quién no tiene al Señor? Tus compañeros de trabajo. ¿Quién no tiene a Jesús? A veces estás pensando en lo que te falta, cuando en el reino no falta nada. Si yo pienso en lo que me falta, es porque no estoy experimentando el reino de los cielos, que lo llena todo en todo. Entonces, pensá un momento en aquellos que no tienen a Jesús en su vida. Que se duermen y no saben si despiertan al otro día con salvación o sin salvación. Y ahora vamos a orar por ellos. Tenedlo en mente, tenedlo en mente. Y ahora te voy a pedir otra cosa. Empezá a orar por él. Empezá a orar. Sí, Señor, te pido por Roberto, por Javier, por Paula, por Marta, empezá a nombrarlos, Señor. Espíritu Santo, alcanzalos, Señor, que yo le pueda hablar de vos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por ellos. Padre, oramos por aquellos que están perdidos. Señor, oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que están lejos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ser parte de esa red que predica el Evangelio. Señor, sácame todo
prejuzgamiento que hay en mi vida, todo temor de pensar que sí va a venir o no va a venir o cómo va a ser, Señor, que pueda entender, Señor, todo lo que me has hablado este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por sus vidas. Espíritu Santo, dame las palabras, dame, Señor, la valentía para hablarle. Padre, en el nombre de Jesús, que haya salvación, que puedan venir conmigo a este lugar a escuchar tu palabra, que puedan afirmar sus vidas en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñás acerca del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, nuestra función como iglesia. Cómo es ser conforme a tu voluntad, Señor. Predicar el evangelio. Saber que lo que nos has dado, Dios, lo multiplicás y lo haces crecer, Señor, cuando lo pongo en tus manos. Cuando tu palabra entra en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia y oramos por aquellos que están perdidos. Levante sus manos y ore. Empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Toma un momento, 2 minutos. Empiece a orar. Ore por esa persona. Ore por esa persona y no solo ore, después háblele. Necesitas a Cristo en tu vida. Ore. Padre, oramos, Señor, que seamos una iglesia que predique el evangelio, que podamos ser una iglesia que sepa el poder que se nos ha concedido, que seamos una iglesia que entienda que el reino de los cielos está en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos has dejado autoridad. Padre, en el nombre de Jesús somos parte de tu reino, Señor, en la tierra. Padre, que podamos caminar en nuestra vida diaria como agentes del reino, predicando tu palabra a los que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, mira cada necesidad, mira cada preocupación. Tu palabra traiga el consuelo y la fortaleza necesaria. Si algo no se está dando, si algo no está funcionando, que eso no nos robe la fe, que eso no nos robe la paz. Señor, Padre, que sepamos que el reino de los cielos está en nosotros, que tu respaldo está con tu iglesia, que podamos predicar a los que no te conocen, traerles salvación, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén.